La intervención de la doctora justo para resaltar dónde están las coincidencias, las intersecciones y aún los huecos conceptuales. Hubo un intento en 2012 del panel intergubernamental para hacer el estudio de eventos extremos y cambio climático. Trata de recuperar estos mapas que yo les mostré de riesgos. No es tan sencillo hacer un análisis de riesgo futuro porque necesitaríamos, por ponerles un ejemplo, periodos de retorno de lluvias torrenciales en un clima que está cambiando y que no sabemos si ahora va a ocurrir cada 2 semanas o va a ocurrir cada 10 años. Y no es una pregunta menor. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una inundación? Entonces, se necesita hacer un puente entre los conceptos de los peligros y de las amenazas que se emplean en un atlas de riesgo que existe y los estudios que se hacen en el contexto de cambio climático. No está resuelta la discusión, esta discusión y los conceptos ni por el mismo panel, pero es cierto que vale la pena que vean ustedes este esfuerzo que se hizo por tratar de hacer consistencia y ver proyecciones a futuro. Sí se han hecho estudios de eventos extremos y cambio climático, como voy a mostrar mañana, pero digamos, si no hubiera, si ustedes lo que quieren ver es la sensibilidad a los procesos de ir cambiando 1 grado, medio grado, etcétera, de un sistema, les sirven las metodologías de impacto que vamos a ver en esta ocasión. Pero bueno, avanzando en la parte de adaptación, les decía, está ocurriendo actualmente y puede ser espontánea o planificadamente. Entonces, si le das a la siguiente, esa es la estructura que ya vieron y ahora nos concentraríamos aquí. Yo necesitaría, para plantear acciones o cambios en prácticas, procesos de estructuras, hacer el análisis de cuáles son las capacidades con estos indicadores o con, depende de la pregunta, ¿no? La que sigue, creo que es la cita que ya está ahí en el libro, la que sigue. Entonces, el componente de adaptación en los compromisos nacionalmente determinados que elaboramos hacían mucho énfasis en que no solo te enfoques a mitigación, sino a adaptación y posibles sinergias positivas. O sea, si haces mitigación que sustente y acelera adaptación, si haces adaptación, dime si estás mitigando. Esa es una pregunta. Y esas son las 3 componentes. La que sigue. Adaptación basada en ecosistemas es un gran tema. Hay ya convocatorias a someter proyectos enfocados en adaptación basada en ecosistemas, la que sigue, y enfoque de género, como les decía, que por ejemplo, las colegas africanas quieren hacer su atlas de vulnerabilidad con enfoque de género. Nosotros no lo tenemos. Lo empezamos a trabajar con mujeres, etcétera, pero todavía nos faltan elementos y es muy importante si vamos a hacer una política con enfoque de género. Y no hay instrumento en este país que no diga, y métele enfoque de género. Bueno, mételo y ahora, ¿cómo rayos lo haces? Y cómo ves y evalúas que sí tiene enfoque de género. Pues la que sigue. Bueno, esto ya lo vimos, fue el infograma, la que sigue, y fue el mapa en el que avanzamos con las colegas de mujeres. La que sigue, así, fue un estudio de sensibilidad, que ya saben es cómo le impacta, o sea, exposición sensibilidad a mujeres de más de 65 años y con alguna discapacidad. La que sigue, ahí esa ya la vimos, la que sigue. Para la Convención Marco de Naciones Unidas está esta definición que les digo, que se refiere a los cambios en prácticas, procesos y estructuras, si es que vamos a hacer un análisis de si estamos en el camino de adaptación o no. Y aquí viene lo que viene en la página, que han hecho esta cosa. A ver. Bueno, si le das, creo que está ya no. Bueno,
Bueno, y esta es la manera en que se sugiere hacer primero un diagnóstico, planeación, implementación, monitoreo y evaluación, que de no sabemos nada. Pero estos son los componentes que tiene el proceso de hacer un análisis de adaptación. La que sigue. Y esta es la que viene en este reporte, que les vamos a dar en la bibliografía. Cómo hacer adaptación a cambio climático asociado a gestión de riesgos. Y hay, por ejemplo, reducir exposición, aumento de la resiliencia a los riesgos cambiantes, transformación, esa es una nueva palabra, y ya hay un capítulo en el nuevo reporte que se llama adaptación transformativa, ¿verdad? Reducción de la vulnerabilidad con los factores preparación, repuesto, y transferencia y distribución de riesgos. O sea, por ejemplo, un mecanismo de transferencia de riesgos es compra un seguro, ¿verdad? O sea, es una manera de los posibles impactos, compra un seguro y entonces esa es una manera de transferirle a la aseguradora. Entonces, este es un esquema que pueden ser los enfoques para hacer esta transición que, como estamos comentando, no es tan simple, ¿verdad? O sea, adaptación al cambio climático y su asociación con gestión de riesgos. En el siguiente reporte del IPCC, que empieza 2019, yo voy a estar en el capítulo de toma de decisiones y gestión de riesgos. Entonces, digamos que esa pregunta la voy a tener que poder contestar, porque si no, pero los autores de ese capítulo tenemos que ir a preguntarle a los que están de América Latina, preguntarle a los que están analizando agua, bosques, etcétera, cómo están haciendo este puente que está aquí, cómo se hace, se relaciona adaptación con gestión de riesgos. Y un tema muy importante y que viene, también va a tener que haber gente que hace estos estudios de cómo toman las decisiones que la gente, o sea, si yo les digo va a temblar ahorita, pero les vengo a vender un seguro, entonces tú me lo compras, tú me dices jamás me ha pasado nada, yo te compro la mitad, no ver mañana, etcétera, pero les estoy dando a todos la misma información. A todos les digo, miren, este es el mapa, estos son los datos, quién sabe qué, compran un seguro. ¿Cómo fue que unos decidieron que sí, otros decidieron que no? Ahí es una incertidumbre que no tiene que ver con el evento, tiene que ver con el tomador de decisión. Se dice, uno es amante del riesgo. Cruzó cerrado los ojos la calle y nunca me ha pasado nada. Y otros son adversos al riesgo. No, dame todo. Y no tienes uno más caro. Uno por si me cae un ovni encima, etc. Entonces, pero eso tiene que ver con el que toma la decisión, no tiene que ver con el evento. Entonces, es un tema interesante, es un tema de investigación interesante. La que sigue. Entonces, hay dos conceptos, digamos, interesantes del último reporte de resiliencia, que se le da ya énfasis al asunto de la habilidad de reponerse. Te pegaron, te repusiste, ¿cuánto te repusiste? Digamos. Y el otro es de transformativo, alteración de los atributos fundamentales. Te transformaste ante el evento, tú te transformaste para poder enfrentar los procesos del cambio climático. La que sigue. Quienes hemos trabajado, por ejemplo, en el INEC, dijimos, hay varios enfoques también muy interesantes y muy importantes si se trabaja en el campo. Adaptación basada en comunidades, adaptación basada en ecosistemas, que ya les mencioné, y adaptación basada en reducción de riesgos a desastres. Uno puede decir, no, yo me voy por el de ecosistemas o comunidades, pero en realidad estas interaccionan, si le das, hay que hacer buenas sinergias con ellos. O sea, hay que preguntarle a las comunidades, hay que hacer el estudio de los ecosistemas, los servicios que aportan, y hay que ver si hay procesos de reducción de riesgo a desastres. O sea, en lugar de confrontarlos, hay que complementarlos. La que sigue. Y
este es el estudio, ¿qué atributos yo le pondría a una acción para decir que sí va en el camino de la adaptación al cambio climático, ¿no? Credibilidad es muy importante. Me llevan a una comunidad ahorita de Veracruz y yo le digo, hay que adaptarse, ¿sí? ¿Usted quién es? En cambio, si va el doctor Tejeda, si va Dinecol, la doctora Patricia Moreno, bueno, ese menos, bueno, aquí a la esquina, porque eso es urbano, entonces, pero si Pati Moreno va a las costas de tal y tiene más de 20 años trabajando con las comunidades, etcétera, ella hizo un proyecto, ella, de cambio climático en zonas costeras de México, entonces, pero ella tenía todos esos años, entonces, el involucrar a quienes la gente conoce, le cree y es bueno académicamente, es el 50% del proyecto de adaptación. Está en el camino de, ¿no? Flexibilidad, o sea, no pongas, vamos a construir una presa, no era. Entonces, todas las medidas que tengan flexibilidad, por si el clima cambia en un sentido, no cambia tanto, etcétera, es importante, es un atributo importante. Y uno que me importa mucho es de equidad, ¿verdad? No impulsemos acciones de adaptación que aumenten desigualdad. O sea, le doy a unos y a otros no, y ya me voy, no, esos ya se adaptaron, lástima que todos los demás, pues no, ¿verdad? ¿Aquí sigue? Ese es de equidad, les decía. Y entonces, este índice de capacidad adaptativa, les decía yo, nosotros tenemos que ver en términos teóricos, pero luego podemos ver qué trayectorias nos llevaría si yo quito, digo por ponerme mala, quito todos las remesas. Quito todas las remesas, es teoría, es así como cambiar el clima y hago un mapa y digo, hijos, qué horrible. Igual quito todas las remesas y veo en el mapa de vulnerabilidad que dice qué impacto tiene, quiénes entrarían a ser más vulnerables o las duplico, ¿verdad? Entonces, pero esas son las trayectorias que yo decía en un principio, a qué mundo me llevaría cambiar una variable o la otra. Quito todos los bosques, digo, eso es una salvajada, digo que está en marcha, pero si yo en mi mapa los quito todos o les quito el agua, veo en dónde puedo aumentar la vulnerabilidad, ¿no? La que sigue. Y bueno, este es el mapa, este es el artículo que está, que hicimos en los diferentes municipios, solo concentrándonos en los índices de capacidad adaptativa. Está ahí en la carpeta este artículo que es del año pasado. ¿La que sigue? Interesante es que en las categorías de muy baja y baja capacidad adaptativa, 64 millones de personas. Eso es el país que tenemos. Y si yo para el 2030 creemos que va a aumentar por lo menos en un 1%, o sea, medio millón de personas más van a entrar en esta categoría. A sabiendas, digo, pobreza no es igual a vulnerabilidad al cambio climático, pero ¿cómo se lo parece? Entonces, en este país hay 52 millones de personas en alguna de las categorías de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, digamos, se le parece mucho. ¿La que sigue? Y lo vamos a hacer mañana cuando ustedes, bueno, después de que hagan su escenario en el municipio de su elección o al que más odien. Entonces, y vamos a hacer el análisis de los mapas de exposición y capacidad adaptativa, porque tratamos de hacer como un semáforo. O sea, digamos, tiene una alta capacidad adaptativa y está baja su exposición, o sea, tanto en condiciones de clima, problemas ambientales. Entonces puede ser que podamos asociarlo a un uso sustentable y esos son 1.200 municipios, ¿verdad? Si es baja capacidad adaptativa y su exposición es baja, pues es momento de hacer algo que nos salga barato. Pero si está muy expuesto y muy baja su capacidad adaptativa, es muy vulnerable y entonces urge empezar a actuar aquí.
Entonces, eso es con respecto a exposición y sensibilidad a cambio climático o a los eventos climáticos, también están clasificados. Entonces, este es igual, está en el mismo artículo y es un ejercicio que podríamos hacer rápido porque está en la red. O sea, primero van a buscar hacer los escenarios para una o dos variables, no se puede hacer todos, ¿no? Es decir, son bastantes horas generar los escenarios para municipios o regiones, pero ya está en un estudio previo y está en la red. Entonces ustedes pueden decir, de este municipio yo veo que su exposición es altísima, pero mira, sí tiene capacidad adaptativa, entonces es menos vulnerable. Es muy importante porque uno piensa que si la sequía no fue atroz y tal, pero sabes que sí tiene mecanismos o es poco sensible su agricultura a ese fenómeno que ocurrió. Entonces, antes de decir estuvo horrible y entonces 85%, no sé qué les dije que decía el PIC, que se van a morir, bueno, no todos, ¿verdad? Porque algunos o tienen sensibilidad baja o tienen capacidad adaptativa alta. ¿La que sigue? Y lo nuevo en el panel está desarrollo de este estudio de impactos, adaptación y vulnerabilidad, haciendo más énfasis en los seres humanos. La literatura no es mucha, o sea, yo puedo decirles, hay 800 artículos sobre clima y cambio climático, pero si quiero saber artículos de adaptación o de economía, impactos económicos y cambio climático, habrá muchos menos, ¿no? Este es el resultado de ese capítulo que hicimos. Y la adaptación está emergiendo como un área central en la investigación en los países y sobre todo en los nuestros. ¿La que sigue? Este es en el capítulo 1 del reporte 2, en el que trabajamos varios, es cómo ha crecido la literatura pasando el tiempo, tanto en Norteamérica, Sudamérica, etc. La parte de México la hicimos desde la UNAM, los recursos de la Biblioteca Central. O sea, ¿cuántos artículos se han publicado que solo hablen de cambio climático impactos, cambio climático adaptación, cambio climático y pérdidas económicas, ¿no? Y bueno, evidentemente, si se fijan, son los años, este es el amarillo, que es esta microbolita que está aquí, es de 81 a 90, 91 a 2000 y luego ya hasta la década de 2010, ¿no? La que sigue. El estado de la literatura, como les decía, si se fijan, emerge después del 2005. La gente se empieza a preguntar más sobre adaptación y más cómo hago las evaluaciones económicas. En pocas palabras, si tienen algo de eso, publíquenlo. Seguro se los aceptan, ¿no? Y la que sigue, fue un ejercicio que hice yo y ya no se publicó porque empezó a causar problemas políticos entre los diferentes países, porque lo que yo hice fue contar, no se ve muy bien la gráfica, no sé por qué, pero quién se dedicó a hacer el inventario y mitigación, y aquí están los países: Argentina, con 2 comunicaciones, Belice, tal. De las mexicanas solo puse 3, pero les digo que vamos en la 6ª. ¿Y qué había de adaptación? Entonces, si suma cuánto mitigación y cuánto inventario, que así son las comunicaciones nacionales por ley, los países latinoamericanos se concentran más en esos 2 aspectos y en adaptación muy poco. A mí me sorprende mucho dónde está Haití, CDE, aquí, ¿no? Entonces, es, no sé, bueno, otros gases de efecto invernadero y mitigación es el moradito. Y adaptación bueno, se confunden un poco los colores, pero es esto. Entonces uno diría, ¿cuánto tiene que hacer Haití para mitigar y reducir sus emisiones? Pues tal vez, bueno, en términos de sus condiciones económicas, mucho le costaría,
pero probablemente no sea su prioridad, probablemente adaptación para Haití. Y entonces es una comunicación nacional que se entrega a las Naciones Unidas, pero que le comunica poco al país. Es una comunicación nacional que la nación pues dice, no, está padre que cumplan, pero a mí me gustaría que me hablara sobre inundaciones, huracanes y qué tengo que hacer al respecto. Digo, y aunque no sea Haití, también me gustaría que México hubiera. La segunda comunicación de México no traía nada de adaptación, nada, ¿no? O sea, estaba solo orientada a mitigación. Entonces, lo que yo quería argumentar en las comunicaciones nacionales era que se diera más énfasis a los problemas prioritarios de los países. Pero al final pues ya se lo vino encima a todo el mundo y no publiques eso. Y bueno, no se publicó y ya después ya no lo publicamos. Pero es interesante que hagan las contabilidades de las comunicaciones nacionales y a qué están orientadas en los países en vías de desarrollo. La que sigue. Ejemplo de medidas de adaptación, este proyecto de Tlaxcala, que se hicieron marco de políticas de adaptación, hubo técnicas participativas, hicimos varios grupos focales, se hizo composta, riego por goteo, pequeños invernaderos, y por supuesto ellos se tenían que apropiar de estas estrategias, ellos hacer, manejar la composta, etcétera, etcétera. Ocurrió, pues les puedo decir que no, digo, pero lo hicimos, se hicieron pequeños invernaderos de paspato y etcétera. La que sigue, la siguiente fue Coatepec. Aquí fue más el estudio de qué posibles impactos. Se hizo un modelo econométrico, en pocas palabras se metió no solo cómo reacciona el café con clima, sino también variables económicas, y el enfoque fue servicios ambientales. La que sigue. Y este es un proyecto que ya concluyó en la UAP y queremos seguir. Se llamaba Proyectos Verdes para Empoderamiento de Mujeres en Comunidades Rurales en Puebla y Tlaxcala. Las mujeres hicieron composta, lombricomposta, producción intensiva, terrazas, biopesticidas, un digestor en la comunidad. Hicieron su manual para que una mujer le enseñe, la mujer que lo tuvo, le enseña a las otras mujeres de la comunidad. Entonces era un proyecto, yo llegué, prácticamente se estaba acabando el proyecto, y entonces pude ver que ya estaban todas estas acciones hechas, e hicieron el manual que se llama De Mujer a Mujer. La que sigue. Y entonces vino en diciembre, casi al haber dicho hasta atrás, las heladas negras, porque yo llegué al mismo tiempo que un mes antes de las heladas negras. Y entonces este es un artículo que estamos sometiendo a esta reunión de climatología que se hace cada año de España, porque ya hace unos días ya nos dijeron sí va. Entonces se dieron las heladas negras aquí, y eso hicieron los colegas, los economistas. O sea, se perdieron nopales, cebollita, quién sabe qué, pues son productores las mujeres de hortalizas. Interesante fue que impactó a los mercados locales. O sea, subió el precio de nopal, subió el precio de calabacita, etcétera, etcétera. Obviamente si uno trabaja en el mercado, pues viene a Veracruz y se consigue, si todo Puebla o va a Hidalgo o donde sea, porque tienen que vender. Pero hubo escasez y se dispararon los precios de varios productos en el mercado. En una época, que me decían los colegas, todo el mundo quiere nopalitos en diciembre porque se hacen los no sé qué de habas con nopalitos y bla bla bla. Digo, estoy hablando de comida porque ya no vamos a ir a comer al ratito, ¿no? Pero bueno, entonces interesante los impactos económicos inmediatos, pero interesante también el efecto del debilitamiento del vórtice polar que les mostré, que llegó hasta acá. Y en las entrevistas, que esa sí era mi cancha, que estuve haciendo en varias comunidades, como Tepeaca, y en fin, digo, ese es un municipio, pero me decían, no, hace 20 años que no hay heladas negras aquí, no hay 25 años que no hay heladas negras aquí. Pues en enero y febrero les zumbó el uno, ¿verdad? También ustedes. Bueno, hay que hacerlo así, o sea, hay que ver cómo se recuperan. Mi argumento sería, esas mujeres que tienen
captura de agua de lluvia, composteo, etcétera, tienen más capacidad de reponerse a un evento como este que los que no tenían acceso a esto, ¿verdad? Entonces, digamos, se cierra hago el estudio de clima, vórtice polar, qué pasó con el jet y qué pasó, qué tal, y luego vemos qué opina la gente, qué idea tenía la gente, impactos económicos, y ahora tenemos que ver qué tan rápido se recuperaron, cómo se estabilizaron los precios, que se vio que fue más o menos rápido. La que sigue. Este es un proyecto que les da la REPI, ¿no? Que es un proyecto que se llama Conservación de Cuencas Costeras en el contexto de cambio climático. Interesante lo lleva INE y otras organizaciones que ahorita les explica Betty, pero es interesante porque se hace el análisis de las posibles acciones de adaptación, no en un punto, sino con una visión de cuenca. Entonces, importa qué hacen los de cuenca arriba para saber cómo les va a ir a los de cuenca media y baja. Aquí abajo puede vivir todo muy bien, pero por ponerles un ejemplo inaudito, hay un derrame de una minera y acá abajo se portaron perfecto y dicen, pues ya no tenemos, o sea, el impacto es muy fuerte, entonces necesitamos saber qué está sucediendo en cuenca arriba para poder hacer proyecciones de qué ocurriría cuenca abajo, ¿no? Entonces, si quieres, Betty, nada más un rollo breve y rápido y atarantador. Te paso. No paso. Bueno, rapidito. Y nada más, el proyecto se lleva a cabo del lado del Golfo de México y del lado del Golfo de California. Como yo trabajo en C6, pero del lado del Golfo de México, pues es lo que más o menos me sé. El proyecto se desarrolla en 2 estados, de este lado en Veracruz y en Tabasco. En Veracruz en 4 cuencas, que es Antigua, Jamapa, Tuxpan, Antigua, Jamapa, Guazuntlán, Temoloapan, y en Tabasco en la cuenca del Usumacinta. Entonces, ¿cómo fue conceptualizado el proyecto? Básicamente, bueno, la estructura del proyecto fue que se agarraban, para empezar, como áreas naturales protegidas, cuenca arriba y cuenca abajo. Y entonces la idea de los recursos que se consiguieron del GEF era apoyar la conservación de esas áreas naturales protegidas, y en medio de la cuenca, que sería, pues ya me voy a pasar para acá, que sería ya sería en esta parte, aquí se realizan subproyectos en esta cuenca y se conserva esta parte y esta parte. Para poner un ejemplo, por la cuenca del Jamapa, pues está cuenca arriba el Parque Nacional Pico de Orizaba y cuenca baja el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Y entonces en medio, en esa cuenca del Jamapa, se tienen varios subproyectos en temas de café, de composta, biodigestores, por ejemplo en Izhuatlán del café, en Huatusco, etcétera. Por ejemplo en los Tuxtlas, que es la cuenca de Guazuntlán, Temoloapan, pues se tiene igual, en cuenca media se tiene la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, y abajo nuevo propuesta de decreto del área de protección de flora y fauna, sistema los arrecifes de los Tuxtlas. O en Usumacinta, que se tiene el área de protección de flora y fauna cañón del Usumacinta y pantanos de Centla abajo. Y bueno, tiene sentido lo que estabas comentando, Ceci, porque en este caso, por ejemplo en Usumacinta, lo que sucede en cuenca arriba y media, por ejemplo lo que está pasando ahorita, influye en la cuenca baja. Estamos viendo ahorita, acaban de pedir un fondo de emergencia por la muerte de los manatís que se está dando acá abajo en pantanos de Centla. Entonces la idea de este proyecto que se conceptualizó por parte del INE es hacer acciones de conservación, pero acciones de restauración, de sectores productivos, pues de articulación social también en algunas zonas. Bueno, lo que hiciste en tu tesis de las organizaciones Vida de Café, una asociación que se llama Cerro acá en Pico de Orizaba. Entonces es básicamente articular cuestiones sociales, hacer medidas de adaptación, de conservación y de restauración,
con miras a una adaptación al cambio climático. Y bueno, eso ya, nada más breve porque hay mucha información. No, yo sé. Quítale el micrófono. Sí, ya. Sí, ya. Pero es un proyecto interesante que cuando debatíamos con estos colegas es, ¿qué estás haciendo con las 3 Cs últimas en el contexto de cambio climático? Entonces, es muy importante porque como introducen ya en la práctica y con áreas naturales protegidas y cambio climático que les pasa, la CONAM tiene planes de adaptación en el contexto del cambio climático. Digamos, es un proyecto en marcha que tiene que contestar la pregunta de cómo rayos desde ahorita haces una visión de futuro viendo cambio climático. La primera es, dime los cambios observados. Ese es urgente, saber si ya les cambió el clima, aumentó la temperatura, hay más eventos extremos, antes de estar pensando en los escenarios futuros, porque muchas veces cuando se habla de cambio climático se piensa solo en proyecciones de futuro, pero sí lo están haciendo. Y la segunda cosa que discutíamos mucho cuando estuve involucrada en la discusión de este proyecto es qué tiene que ver con, por ejemplo, alertas tempranas. Estaría muy bien que dentro de los mecanismos que puede aportar un proyecto así, iniciar la discusión con la población con alertas tempranas. ¿La que sigue? Este es otro proyecto que también se hizo, adaptación de los humedales costeros, en el Golfo de México. Se hizo desde hacer un estudio de si estaba aumentando el nivel del mar, poner mariógrafos, que eso fue aquí en esta cancha de este estado, recuperar o conservar arrecifes coralinos, y en este caso de inundaciones en Tabasco, la construcción de palafitos. Entonces, se tiene una visión de cambio climático y qué es lo que puede ocurrir, y entonces se empiezan a buscar, por ejemplo, en el caso de los corales, qué corales son más resistentes a cambio climático en los humedales o manglares, qué tipo de manglar sería el que podría impulsarse, etc. Se tiene una concepción de lo que nos está pasando ahorita y una concepción de futuro, y se actúa, ¿verdad? Y se mete dinero, pues de la comunidad de GEF, etc. Entonces, y bueno, hubo una participación fuerte de mujeres en esta construcción de los humedales. Ese también podemos meter en la carpeta de adaptación algunos documentos de divulgación y las ligas para que ya profundicen en esto, ¿verdad? La que sigue. Entonces, para evaluar, importa mucho el dinero, como diría. Hicimos un estudio de cómo se está dando el flujo de dinero de arriba a abajo para las acciones de adaptación. Primero los que le llaman fiscales, o sea de gobierno, se hizo un estudio de anexo 16 para ver en los estados cómo iba el asunto y qué iba a adaptación y luego flujos internacionales. Los ingleses dan dinero, los alemanes dan dinero, los noruegos dan dinero. ¿A dónde va ese dinero? ¿A dónde va? Digo, como ciudadano, como funcionario que sea, uno puede preguntar, oye, si hay tanto dinero, 104 mil millones de pesos, ¿a dónde fue? Si era para esto, ¿no? Entonces, si le das, interesante, si le das para que salga el parrafito de aquí. Bueno, y lo siguiente es saber si hay cambios en los instrumentos de política, lo que estaba hablando Ana Cecilia. Hay 38 veces más, bueno, había, porque ahora ya este número cambió a más, para la acción durante o después del desastre que para prevenir. Entonces, como que es un contrasentido si uno está pensando en disminuir vulnerabilidad y aumentar capacidad adaptativa. Debería por lo menos balancearse el asunto, empezar a meterle más. ¿Por qué Veracruz hay tanto de FONDEN y a FOPREDE le dedica tan poquito el estado de Veracruz para prevención? Si es el primer lugar, ¿no? Digo, el recibir dineros por lo menos. No sabemos si es la que sigue. Y este es el mapa de acciones de adaptación. Si ustedes vieron el mapa de los municipios más vulnerables, les digo que
le hizo una consultora que se llama Marilu Cueva. Y entonces evaluamos con esos dineros y las acciones de adaptación dónde estaban. O sea, aquí cuántos, hasta 6 proyectos de adaptación por aquí. Pero si se fijan en los más vulnerables, parece que no le atinaron a ni uno, ¿no? O sea, los dineros, ya detectando quiénes son los más vulnerables, no se fueron a aquellos municipios que uno consideraba más vulnerables. Entonces, sí hay que hacer dentro de los estudios de adaptación dónde está el dinero, a dónde va, si va a los más vulnerables o no, y qué resultados tiene el estar invirtiendo, digamos, porque el flujo de dinero ya se está dando para acciones de adaptación, tengamos problemas conceptuales o no. Está ocurriendo que la gente se está adaptando espontáneamente, está ocurriendo que hay flujos de dinero fiscal e internacional para las acciones de adaptación. Entonces hay que apuntarse, pero además hay que darle seguimiento para saber qué efectos tiene en las regiones donde supuestamente se invirtió. La que sigue. Entonces, yo quisiera tener desplegado en espacio-tiempo dónde están los más vulnerables, qué se está haciendo para reducir esa vulnerabilidad, que le podemos llamar cambios en prácticas, procesos de estructuras, o sea, adaptación. Lo quiero espacial y temporalmente, porque, o sea, no quiero que diga, no, yo soy el más vulnerable, sí, pero ¿por qué eres el más vulnerable? Esa es una pregunta políticamente incorrecta, pero hay que hacerla. O sea, ¿por qué eres el municipio más vulnerable del Estado de Veracruz? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y luego, ¿qué estás haciendo ahorita que está haciendo que aumente tu vulnerabilidad y qué se tendría que hacer para reducirla? Y hay que hacer, digo, un monitoreo de evaluación, la que sigue. Bueno, no puede ser un único mapa, así como vimos que hay problemas, mapas de institucional, mapas de flujo de dinero. Necesitamos hacer las preguntas y verlas espacialmente y temporalmente, pero no habrá un mapa único sobre vulnerabilidad, cambio climático, quiénes, cómo, por qué, dónde, etc. La que sigue. En este taller de entrenamiento que organizó Algora aquí en México, en estas fechas, participamos algunos con las preguntas que pudieran surgir para México. Entonces yo lo que hice es, si le das, además de las preguntas y demás, si le das al siguiente, yo lo que dije fue, así como el chiste de los fenicios, de solo me sé un tema, ¿no? Entonces si me preguntan los romanos voy a contestar los fenicios. Los fenicios se llevaban muy bien con los romanos, los fenicios. Entonces yo dije, estos son los mensajes clave que a mí me gustaría discutir con los que asistieron a ese taller. Por ejemplo, justicia climática. Ese es un tema para mí, creo que para los estudios de cambio climático que se debe contemplar. O sea, qué problemas éticos y políticos están enmarcando cambio climático. Necesitamos una ciencia que incida en la política y una política que tome en cuenta la ciencia. Las acciones de mitigación no pueden aumentar desigualdad, la que sigue. Las decisiones de ahora van a definir las trayectorias del futuro. Con estas tripas de gato que les mostré así, la vulnerabilidad de México es alta y se va a incrementar a menos que aumentemos estos recursos. Y requerimos ligar las acciones de cambio con las acciones de conservación y restauración de ecosistemas, restauración de suelos, y si no ligamos clima con ecosistemas, suelos y otras variables, no vamos a poder tener problema de la escasez de cantidad y calidad de agua, por poner un ejemplo, pero podría haber más. O sea, si yo solo pienso en clima y no pienso en ecosistemas, o al revés solo pienso en ecosistemas y no importa clima, o solo pienso en suelos y no en las otras dos, hay problemas graves que necesitan integración de las tres áreas. ¿La que sigue? Bueno, es la sí, no. Vamos a hacer, les van a repartir, lo queríamos hacer ahorita, pero ya la vida no nos da, ¿no? Entonces,
se los vamos a dejar de tarea, que es un poco que vean estas, que escojan alguno de estos comentarios finales, que ahorita lo ven. Si quieres regresar al anterior, a estos mensajes clave, que escriban algunos comentarios, no todos, ¿verdad? O sea, no se trata de hacer un tratado, pero dicen, a mí me parece que esto de cambio climático es un tema ético y político, es el más relevante. Escojan uno de los... hay un PowerPoint que dice en mi USB, aquí está esa. Para que abras se llama bueno, perdón, es que que dice ejercicio es mensajes clave, si lo abres, entonces bueno, ya que estaré para mañana, todos, no es cierto, escojan alguno que les parezca más relevante, dicen, me parece muy relevante, aunque le faltaría, o le sobraría, o sea, para que me den su opinión, digo, si quieren de todos, pero puede haber algunos, y mañana iniciamos con esta discusión. La idea es que fuera por grupos, que fuera por equipo, pero no sé si, claro, ¿nos constituimos en equipos? Sí, 9 equipos. Bueno, y entonces, 9 equipos. digo, para que queden los